En 1945, con el colapso del Tercer Reich, comenzó un nuevo infierno para millones de civiles alemanes. Mujeres, niños y ancianos quedaron atrapados entre ruinas y fronteras redefinidas, convirtiéndose en blanco de una violencia implacable. Desde el este, el avance del Ejército Rojo trajo consigo una oleada de brutales represalias, violaciones masivas, ejecuciones sumarias y pueblos enteros arrasados en venganza por los crímenes nazis. Pero en Occidente también hubo abusos. Las tropas estadounidenses, británicas y francesas cometieron actos que serían silenciados durante décadas bajo el velo de la victoria. Más de 14 millones de alemanes fueron expulsados de sus hogares en Europa del Este. Cientos de miles murieron en el camino, víctimas del hambre, el frío y los ataques. La narrativa oficial ignoró estos acontecimientos y durante generaciones, este sufrimiento permaneció sepultado bajo los escombros del Holocausto y la derrota. Sin embargo, la historia no contada de ese otro dolor, el dolor de un pueblo a la vez culpable y víctima, merece ser recordada. El Reich es colapso. A principios de 1945, Alemania estaba al borde del colapso. El otrora poderoso régimen nazi se desmoronaba. Los funcionarios del gobierno huyeron. Los miembros del partido se quitaron las placas. Los archivos de la Gestapo fueron quemados. Las radios transmitían los discursos de Hitler, pero muchos dejaron de escucharlos. Los nazis habían perdido la esperanza en su pueblo, el mismo pueblo al que lanzaron a la guerra. Las vías férreas y los puentes quedaron destruidos. Las carreteras estaban congestionadas con miles de civiles que huían hacia el oeste para escapar del avance del ejército soviético. La comida escaseaba y no había electricidad ni agua. Pueblos y ciudades de todo el país fueron bombardeados. La gente se vio obligada a vivir en ruinas o sótanos. Intentaron escapar de la devastación de la guerra, pero fue imposible. El Ejército Rojo había lanzado una ofensiva masiva desde Polonia y sus tropas marchaban por las provincias de Silesia y Brandeburgo Oriental. Grandes ciudades como Breslavia y Königsberg se convirtieron en campos de batalla repletos de soldados y tanques soviéticos. Las calles, antes bulliciosas de orgullo nacional, ahora apestaban a muerte. Las historias de atrocidades soviéticas se propagaron más rápido que el propio Ejército Rojo. Impulsadas por la propaganda nazi, la gente murmuraba sobre violaciones masivas, saqueos de casas y asesinatos. Las mujeres temían lo peor y a veces se suicidaban antes de que llegaran los soldados. La gente huía en carretas, a pie o arrastrando trineos por la nieve y el hielo. Las madres ahogaban a sus hijos para protegerlos de los soldados soviéticos. Algunas se ahorcaban en graneros o sótanos. En Berlín, la capital del Reich, la vida se detuvo. A medida que los soviéticos se acercaban al río Oder, la ciudad se preparaba para el asedio. No había hombres por ninguna parte, estaban muertos, capturados o combatiendo. Niños de tan solo 12 años eran obligados a portar fusiles, mientras las mujeres cavaban trincheras. Al otro lado del país, en su frontera occidental, las fuerzas aliadas cruzaron el Rin en marzo de 1945. Aunque el avance de las tropas estadounidenses y británicas no obligó a la población a huir, las carreteras seguían repletas de tropas y prisioneros de guerra. Miles de soldados alemanes se rindieron. Aunque las tropas británicas y estadounidenses actuaron con mayor cautela, la gente seguía teniendo miedo. Algunos buscaban consuelo en los discursos de Hitler, incluso mientras las bombas caían afuera. Pero la mayoría sabía que el fin estaba cerca. Cada día llegaban nuevas historias de terror desde el este. Los civiles alemanes ya no temían solo la derrota, temían lo que vendría después: castigo, venganza y vergüenza. Venganza en el este. La masacre en Prusia. El Ejército Rojo cruzó Alemania, impulsado por el dolor, la ira y el deseo de venganza. En su camino a Berlín, los soldados habían presenciado la destrucción que el ejército alemán había dejado a su paso por la Unión Soviética.
Encontraron fosas comunes en Ucrania, poco profundas y llenas de cadáveres. Revelaron historias de la brutal tortura de prisioneros en los campos, donde nadie se salvó, ni mujeres, ni niños, ni ancianos. Con estas imágenes en la mente, marcharon hacia el oeste. Los soviéticos no venían a Alemania solo a luchar, vinieron a destruir lo que consideraban la fuente de su sufrimiento. Se les dijo que se vengaran de todo lo alemán. Entonces el Ejército Rojo llegó a Prusia Oriental. Las tropas entraron en pueblos con hermosas casas blancas y jardines floridos, todo lo contrario de su propia patria destrozada. Los soldados entraron en elegantes hogares alemanes con vino y comida que nunca habían tenido en su tierra natal. Esto los enfureció aún más. Nemmersdorf fue uno de los primeros pueblos capturados. El 11º Ejército de la Guardia Soviética entró en el pueblo el 21 de octubre de 1944. Para entonces, la mayoría de los soldados alemanes ya se habían retirado. Solo quedaban civiles y heridos. Cuando llegaron las tropas soviéticas, no encontraron resistencia real. Pero eso no les impidió vengarse. Los soldados soviéticos fueron casa por casa y sacaron a la gente a rastras. Dispararon a los heridos en el acto. Sacaron a las mujeres de sus camas y las violaron, sin importar su edad. Una madre recibió un disparo mientras sostenía a su hijo. Otra mujer fue encontrada muerta en las escaleras de una iglesia, con el cuerpo magullado y el vestido desgarrado. En la escuela del pueblo, los civiles muertos yacían amontonados. La mayoría habían sido ejecutados de un tiro en la nuca. Cuando las tropas se retiraron del pueblo, el Ministerio de Propaganda alemán llevó a periodistas y oficiales extranjeros a Nemmersdorf. Les mostraron cuerpos mutilados de mujeres, ancianos y niños. Las víctimas fueron atadas a carros, golpeadas y fusiladas. Algunas ancianas fueron clavadas a las puertas de graneros. Una sobreviviente testificó que varias mujeres fueron atadas a una cerca y violadas por varios soldados, una tras otra. Luego fueron asesinadas. Las tropas no perdonaron a nadie. Incluso trabajadores polacos, sometidos a trabajos forzados en la zona, fueron asesinados. Se les acusó de ser colaboradores alemanes. El gobierno alemán utilizó la masacre de Nemmersdorf como propaganda, pero los asesinatos fueron reales. Las imágenes de horror sembraron el miedo en Prusia Oriental. La noticia de la violencia cometida por los soldados del Ejército Rojo se extendió rápidamente. Las aldeas se vaciaron. Los refugiados huyeron en carros, a pie o con cualquier vehículo móvil. Las carreteras de Prusia estaban llenas de gente que corría para salvar la vida. Algunos intentaron esconderse en los bosques, solo para morir congelados. Un buque de transporte militar alemán, el MV Wilhelm Gustloff, partió de la ciudad de Gdynia con 10.000 personas a bordo. La mayoría eran mujeres y niños, refugiados de Prusia Oriental o Danzig. Entre ellos se encontraban varios soldados heridos y oficiales nazis con sus familias. Dado que el barco estaba diseñado para transportar solo 1.500 pasajeros, la gente tuvo que dormir en el suelo y en las escaleras. El barco navegó por el gélido mar Báltico sin escolta adecuada. Es más, estaba iluminado y podía verse a kilómetros de distancia. Dado que el barco estaba armado, se consideraba un objetivo legítimo, a pesar de los miles de civiles a bordo. Un submarino soviético, el S-13, avistó el barco y disparó 3 torpedos. Todos dieron en el blanco. El Wilhelm Gustloff comenzó a hundirse rápidamente. Cundió el pánico. Como era difícil acceder a los botes salvavidas, la gente se lanzó al mar helado. En menos de una hora, el barco naufragó. Más de 9.000 personas murieron, convirtiéndolo en el peor desastre de la historia marítima. Solo sobrevivieron unas 1.000. Los cuerpos quedaron varados durante semanas. El mar estaba lleno de cadáveres congelados. La tragedia se mantuvo en gran medida en silencio en su momento, sepultada bajo el colapso del Reich y la avalancha de otros horrores. Porque lo ocurrido en Nemmersdorf y a bordo del Wilhelm Gustloff no fue un caso aislado.
En otras partes de Prusia, los soldados soviéticos repitieron estos crímenes. En Mettgeten, a las afueras de Königsberg, una mujer contó que los soldados incendiaron su casa con sus padres dentro. En Prokuls, las mujeres fueron obligadas a entrar en graneros y violadas durante días. Algunos soldados violaron a niñas de tan solo 12 años. Con semejante oleada de crímenes, incluso los comandantes soviéticos admitieron que existía un problema. Los informes de violencia descontrolada en Prusia llegaron a Moscú. Los generales soviéticos intentaron detenerla ordenando la ejecución de cualquier soldado que fuera sorprendido violando. Pero el caos era demasiado profundo. Las tropas del Ejército Rojo veían a los civiles alemanes no como personas, sino como enemigos. No sentían compasión. Para ellos, todos los alemanes eran culpables. Prusia se convirtió en una tierra de miedo. En muchos pueblos, los residentes se quitaron la vida antes de la llegada de los soviéticos. Familias enteras se ahorcaron en las vigas de los graneros o envenenaron a sus hijos. Creían que la muerte era mejor que lo que les aguardaba. A decir verdad, no todos los soldados soviéticos apoyaron este terror. Muchos dieron sus últimos trozos de pan a niños hambrientos. Escondieron a mujeres alemanas o les advirtieron que huyeran. Pero la oleada general del Ejército Rojo fue despiadada. La guerra en el frente oriental fue una guerra despiadada. La venganza era la mentalidad dominante. La moderación era escasa. Todo y todos eran un objetivo. Y cuanto más resistían los alemanes, más enfurecía a los soldados soviéticos. La violación de Berlín. La masacre duró hasta finales de abril, cuando el Ejército Rojo se acercó a su objetivo principal, la ciudad de Berlín. Era el 20 de abril, día del 56º cumpleaños de Adolf Hitler, cuando la artillería soviética comenzó a bombardear Berlín. Fue el comienzo de un bombardeo que duraría hasta la caída de la ciudad. 3 días después, la prensa soviética informó que sus tropas ya estaban en las calles de Berlín. Hitler se negó a abandonar la capital. El anuncio alemán de que se quedaría le dio a la batalla un significado simbólico, pero para los civiles la supervivencia era lo único que importaba. Miles de berlineses se refugiaron en grandes búnkeres. Uno de los más grandes estaba cerca del río Anhalter, estación de tren Bahnhof. Este enorme refugio de hormigón tenía gruesos muros y albergaba hasta 12.000 personas, aunque fue construido para muchas menos. No había espacio para moverse. Una mujer recordó cómo permaneció en el mismo escalón durante 6 días. La higiene era inexistente. Con el suministro de agua cortado, el agua potable se volvió más importante que la limpieza. Una bomba fuera de la estación era la única opción. Mujeres jóvenes arriesgaron sus vidas para ir a buscar agua mientras los proyectiles soviéticos explotaban cerca. Quienes regresaron fueron recibidos como héroes. Los soldados alemanes ya no tenían confianza, muchos parecían asustados. Algunos oficiales y soldados se quitaron los uniformes e intentaron mimetizarse con los civiles. Su sentido del deber y la resistencia se desvanecía. Los jóvenes soldados estaban aterrorizados. Por temor a ser violados por los soviéticos, algunas chicas preferían acostarse con chicos alemanes. Los búnkeres y sótanos se convirtieron en lugares donde la desesperación y la supervivencia se mezclaban con una intimidad confusa, pero sobre todo era pánico y miedo, no placer. Los saqueos se convirtieron en algo cotidiano. Las mujeres se unieron a las bandas que saqueaban los carros de comida. Gerda Peterson, una joven secretaria, corrió a recoger provisiones de un carro de la Luftwaffe. Cuando los aviones soviéticos atacaron, se arrojó bajo el carro. Vio morir a otra mujer, aferrada al papel higiénico. Fue una muerte terrible e inútil. Se fue la electricidad, las noticias cesaron y los rumores se apoderaron de la situación. La propaganda nazi perdió fuerza. Los panfletos soviéticos decían a los soldados alemanes que era inútil seguir luchando. Muchos se rindieron, con los panfletos en la mano. Otros fueron lanzados contra las mujeres, diciéndoles que no sufrirían daño y pidiéndoles que convencieran a las tropas alemanas de rendirse. Pero las mujeres temían un futuro diferente.
Oí que en Prusia los soviets trajeron terror, no alivio. Las mujeres y las niñas se prepararon para lo peor, esperando un milagro. La defensa de Berlín estaba dirigida por el general Helmut Weidling. Contaba con unos 45.000 soldados, incluyendo las SS, la Wehrmacht y milicias del Volkssturm mal entrenadas. Se enfrentaban a 1,5 millones de soldados soviéticos. Los defensores lucharon con fiereza, pero eran superados en número sin remedio. Las tropas soviéticas seguían avanzando calle a calle. En su búnker, Hitler dio una última orden: destruir la infraestructura de Berlín para que nada útil cayera en manos soviéticas. Sus hombres volaron puentes y víveres. Incluso inundaron estaciones de metro, matando a miles de civiles que se escondían allí. La ciudad se derrumbó, los edificios se convirtieron en escombros y las calles se llenaron de cadáveres. Los últimos defensores hicieron su última defensa, pero fue inútil. El 2 de mayo, las fuerzas soviéticas izaron la bandera roja sobre el Reichstag. Berlín había caído y entrado en uno de los capítulos más oscuros de su historia. Para las tropas soviéticas fue un momento de victoria, pero la alegría pronto se oscureció. Los primeros 2 o 3 días de ocupación transcurrieron con relativa calma. Las tropas soviéticas perseguían al ejército alemán en retirada, pero después comenzó la violencia. La embriaguez se extendió entre las filas y la disciplina militar dio paso al caos. Los comisarios intentaron restablecer el orden, pero fracasaron. Los soldados irrumpieron en las casas, robando comida y objetos de valor. Dispararon a todo el que se interpuso en su camino, incluso a los civiles que intentaron rendirse. La bandera blanca no significaba nada. Todos los berlineses fueron sometidos a un trato brutal, pero para las mujeres el horror fue inconmensurable. Fueron violadas por toda la ciudad. Una vez más, la edad no importaba. Niñas y ancianas fueron atacadas por igual. Los soldados actuaron abiertamente. Violaron a mujeres en casas, ruinas y calles. Un testigo dijo que la violación se había vuelto rutinaria. Un informe policial del 6 de mayo describió a 3 soldados soviéticos irrumpiendo en un apartamento de Berlín por la noche. Entraron a la fuerza, fumaron cigarrillos y exigieron sexo a 2 mujeres jóvenes que estaban en la cama con un bebé. Cuando una de ellas gritó, sacaron armas. La madre de una de ellas intentó ayudar, pero fue retenida con una ametralladora. La otra fue violada. Otro informe relató un ataque el 4 de mayo. 2 soldados rusos ebrios entraron en una vivienda, violaron a una mujer de 62 años y dispararon a su esposo de 66. Posteriormente, un tercer soldado volvió a violar a la mujer. Posteriormente, ella pidió justicia, alegando que su esposo no había sido nazi. La violación se generalizó tanto que solo quienes se escondían tenían la posibilidad de evitarla. Sin embargo, tras despejar las calles, los soldados soviéticos comenzaron a entrar en búnkeres y sótanos, donde violaron a las mujeres delante de sus hijos y maridos. El periodista suizo Max Schnetzer escribió sobre escenas en Dahlem donde mujeres eran perseguidas para ser violadas. Describió cómo saltaban desde los tejados y eran perseguidas por los jardines. Algunas eran obligadas a beber antes de ser violadas. Las mujeres hicieron lo que pudieron para sobrevivir. Algunas se disfrazaron, untándose tierra en la cara, cortándose el pelo o vistiéndose de hombres. Otras fingieron enfermedades como el tifus o las enfermedades venéreas. Esconderse era el método más común. Las mujeres se alojaban en sótanos, se movían en grupos y evitaban salir solas. Algunas mujeres formaban grupos para protegerse, construían barricadas y montaban guardia. También intentaron sobornar, ofreciendo objetos de valor a cambio de seguridad. Otros apelaron directamente a los soldados, rogándoles que no les hicieran daño. Otros buscaron protección de oficiales soviéticos, a veces ofreciendo sexo a cambio. Estas relaciones se convirtieron en extrañas formas de supervivencia. En el diario Una mujer en Berlín, escrito por la periodista alemana Martha Hillers, una mujer describió su decisión de buscar un oficial poderoso tras ser violada repetidamente.
Se sintió mejor una vez que tuvo un plan. Las mujeres que hablaban ruso o entendían la cultura soviética lo usaban para conectar y evitar la violencia. A veces funcionaba, pero en muchos casos nada servía. La violencia era implacable e interminable, pero no todas las tropas soviéticas actuaron igual. Otro periodista los describió como cerdos y ángeles. Algunos soldados maltrataron a las mujeres, otros fueron amables. Una familia decidió entregarse a la muerte voluntaria tras presenciar una violación masiva, pero fue detenida por un oficial soviético que prometió protegerlos. Otro grupo de soldados fue detenido por sus camaradas antes de que pudieran violar a una niña. Una sargento subalterna soviética, Ratkina, recordó cómo su unidad recibió una vez a 5 niñas alemanas que lloraban y habían sido violadas toda la noche. Los soldados formaban fila. Las niñas estaban heridas, con la ropa ensangrentada. Los soldados estaban avergonzados. El comandante les dijo que identificaran a los violadores, prometiéndoles ejecutarlos. Pero las niñas se negaron. No querían más sangre. Así fueron los últimos días de la guerra. El alcalde de Breslavia dijo que algunos soldados compartían pan con niños o llevaban a ancianos en coche. Pero esos mismos hombres podían después emboscar y violar a mujeres. Los testigos afirmaron que el comportamiento soviético era impredecible, brutal en un momento, amable al siguiente. Un sobreviviente escribió que los soldados eran como unos brutales y niños inocentes. Podían disparar a un hombre y darle chocolate a un niño en la misma hora. En Occidente, de la liberación a la brutalidad. La violencia en el este fue extrema, alimentada por el odio derivado de años de ocupación nazi, mucho más brutal que en Europa occidental. Probablemente por esto, en las zonas occidentales de Alemania, la gente sufrió menos a manos de las fuerzas de ocupación. En Occidente, también se produjeron violaciones por parte de soldados estadounidenses, franceses y británicos, pero en contextos diferentes. Las tropas estadounidenses saquearon viviendas y agredieron a mujeres, especialmente en la Baviera rural. Pero, a diferencia de lo ocurrido en el este, estos ataques se debieron a saqueos o borracheras, más que a la furia militar. Sin embargo, lo que sí era común era que las víctimas en Occidente también eran ignoradas. Las autoridades rara vez castigaban a los soldados occidentales. En ambas regiones, las violaciones se ocultaban, se negaban o se culpaba a las propias víctimas. La venganza. Aunque los soldados de los ejércitos aliados occidentales eran menos hostiles hacia la población alemana que las tropas del Ejército Rojo, compartían un odio igual hacia los soldados enemigos, especialmente las SS. El 1 de enero de 1945, cerca de la aldea belga de Chenogne, tropas estadounidenses capturaron a un grupo de soldados alemanes. El suceso ocurrió poco después de la masacre de Malmedy, donde tropas de las Waffen-SS asesinaron a decenas de prisioneros estadounidenses. La noticia de dicha masacre se extendió rápidamente por las líneas estadounidenses y enfureció tanto a los soldados estadounidenses que muchos buscaron venganza. El grupo de soldados alemanes en Chenogne se rindió a las tropas de la 11ª División Blindada. Sin embargo, en lugar de enviarlos a la retaguardia, según las reglas de la guerra, los estadounidenses decidieron acabar con ellos en el acto. La mayoría fueron fusilados en el acto. Algunos pudieron haber estado en formación antes del inicio del tiroteo. Otros murieron sentados o tumbados en el suelo. Los alemanes en Chenogne no eran de las SS, vestían uniformes estándar. Se rindieron sin armas, por lo que no representaban ninguna amenaza. Aún así, fueron asesinados. El ejército estadounidense nunca investigó oficialmente el incidente de Chenogne. Recibieron órdenes superiores de guardar silencio. Nadie fue castigado. Algunos oficiales admitieron posteriormente lo ocurrido, pero los registros se mantuvieron imprecisos. A diferencia de los crímenes de guerra alemanes, este suceso no se discutió en los juicios de posguerra. Chenogne se convirtió rápidamente en parte de un patrón.
A principios de 1945, la lucha se intensificó y las bajas se acumularon. Las tropas estadounidenses estaban menos dispuestas a tomar prisioneros. Los comandantes no siempre detenían las matanzas ilegales. Algunos se apartaban, otros las aprobaban discretamente. La guerra había llegado a un punto en que la venganza prevalecía sobre las reglas. Botín de la Victoria. Con la entrada de las tropas estadounidenses, británicas y francesas en Alemania Occidental, muchos pueblos y ciudades sufrieron una violencia similar a la del este, a menudo de la misma magnitud. Las comunidades rurales de Baviera y el suroeste fueron las más afectadas. Los soldados estadounidenses solían visitar estos pueblos en pequeños grupos o patrullas. Arrastraban a las mujeres fuera de sus casas, las llevaban a campos o graneros para violarlas. Al igual que en el este, no era raro que las mujeres fueran violadas delante de sus familias. Las violaciones casi siempre iban seguidas de saqueos. Los soldados irrumpían en casas y sótanos, se llevaban comida, relojes, joyas y alcohol. Si alguien se resistía, era golpeado. Pero estos no fueron incidentes aislados, ya que las violaciones se repitieron a gran escala. En abril de 1945, en la ciudad de Mainfranken, un sacerdote registró 258 violaciones. Algunas víctimas eran niñas de tan solo 8 años. Ni siquiera las abuelas de 70 años se salvaron. En Amberg, mujeres jóvenes fueron violadas repetidamente durante varias noches. En Schwäbisch, en Gmund, las mujeres huyeron al bosque para evitar a las tropas estadounidenses. En otros pueblos, los lugareños intentaron formar grupos de protección, pero no pudieron hacer nada. Muchas víctimas fueron violadas por varios soldados. Las mujeres que intentaron quejarse fueron ignoradas o amenazadas. Incluso acabaron siendo violadas de nuevo por denunciar. El miedo se extendió rápidamente. Las mujeres evitaban las calles. Las familias escondían a sus hijas en graneros, pajares o torres de iglesias. Algunas niñas usaban pañuelos y ropa vieja para parecer menos atractivas. Otras se cortaban el pelo o se manchaban con tierra y hollín. Sacerdotes y médicos locales intentaron detener esta masacre y pidieron ayuda. Se enviaron cartas a las autoridades de ocupación y a los funcionarios eclesiásticos, pero hubo pocas respuestas. El mando militar a menudo desestimó los informes o atribuyó la culpa a la mala conducta individual. Cuando decidían tomar medidas al respecto, solían ser contra los soldados negros. Los afroamericanos eran acusados con mayor frecuencia, a pesar de que muchas violaciones eran cometidas por soldados blancos. Los tribunales militares los castigaban con largas penas de prisión o la ejecución. Los soldados blancos rara vez eran acusados. Pero en la mayoría de los casos fueron las víctimas las que guardaron silencio. Quienes se embarazaron fueron rechazadas por hospitales o servicios de asistencia social. Muchas fueron humilladas por sus vecinos. Su trauma fue ignorado por todos. La violencia continuó durante semanas, incluso meses, tras el cese de los combates. Los ocupantes proclamaron su victoria, pero para muchos civiles, la paz nunca llegó, solo el sufrimiento. En julio de 1945, 2 meses después de la capitulación alemana en la ciudad de Stuttgart, ocupada por Francia, se denunciaron violaciones masivas tras un desfile que celebraba la victoria francesa. Las tropas coloniales francesas, especialmente soldados marroquíes, patrullaban la ciudad de noche. Cientos de mujeres y niñas fueron atacadas. Entre las víctimas se encontraban mujeres jóvenes, ancianas e incluso niñas. Los hospitales de Stuttgart registraron más de 600 casos de violación en los días posteriores. Muchas mujeres no denunciaron lo sucedido por vergüenza o miedo. Quienes lo hicieron fueron a menudo ignoradas o culpadas. Testigos presenciales describieron cómo soldados sacaban a mujeres de la calle, irrumpían en casas y se las llevaban a rastras. Las mujeres fueron violadas en sus casas o llevadas a parques o edificios abandonados. Una joven fue violada con tanta violencia que necesitó una cirugía de emergencia.
Los soldados incluso atacaron a una monja que ayudaba a otras mujeres a encontrar refugio. El personal médico de los hospitales de Stuttgart pidió ayuda al ejército francés, pero no recibió respuesta. La violencia continuó durante días. Las autoridades municipales se mostraron impotentes. La policía alemana local intentó intervenir, pero se vio superada en número y estaba desarmada. Los oficiales franceses afirmaron posteriormente que no pudieron controlar a las tropas coloniales. Dijeron que era difícil castigar a hombres que habían luchado con valentía en la batalla. Sin embargo, los informes alemanes indicaban que algunos soldados estaban ebrios y armados, actuando sin órdenes. Las autoridades francesas retrasaron la intervención y minimizaron los sucesos en los informes oficiales. El trauma acompañó a las mujeres de por vida. Algunas dieron a luz a hijos producto de una violación y fueron rechazadas por sus familias. Otras se enfermaron o se quitaron la vida. Las violaciones masivas en Stuttgart siguieron siendo un tema tabú durante décadas. No se celebraron juicios públicos, no se levantaron homenajes, para muchas era más seguro olvidar, pero los recuerdos permanecieron enterrados en el silencio. Perdido por varias razones. En estos últimos meses de la guerra, los soldados alemanes se rindieron en masa. A mediados de mayo de 1945, casi 5 millones habían entregado las armas solo a los aliados occidentales. Una gran proporción de estos soldados se rindió voluntariamente, creyendo que recibirían un trato justo bajo la Convención de Ginebra. Unidades enteras se rindieron sin oponer resistencia. Los oficiales alemanes se sorprendieron ante la velocidad y la magnitud del colapso. Las carreteras estaban congestionadas con tropas desarmadas que intentaban alcanzar las líneas estadounidenses antes de la llegada de los soviéticos. Algunos caminaron cientos de kilómetros con las manos en alto, hambrientos y exhaustos, esperando clemencia. La cantidad de prisioneros también abrumó a las fuerzas aliadas. En un momento dado llegaron más de 200.000 prisioneros en un solo día. No estaban preparados, pero sobre todo no estaban dispuestos a cuidar de los cautivos. El destino de estos prisioneros de guerra se convirtió en otro desastre humano de la Alemania de posguerra. De soldados a trabajadores forzados. En el este, las autoridades soviéticas consideraban a los prisioneros de guerra alemanes no solo como soldados cautivos, eran vistos como una potencial fuerza laboral. Stalin los veía como una forma de reconstruir el país tras 4 años de destrucción masiva. En 1943, en la conferencia de Teherán, declaró que la URSS necesitaba 4 millones de alemanes para reemplazar a los ciudadanos soviéticos perdidos. Esta cifra se acercaba al número de soldados soviéticos que habían muerto o desaparecido para entonces. Para 1944, los soviéticos implementaron un plan detallado de trabajo para los prisioneros alemanes. Su ministro de Asuntos Exteriores, Molotov, explicó que millones de ciudadanos soviéticos habían sido obligados a trabajar en la Alemania nazi durante la guerra. Ahora, la Unión Soviética quería vengarse. Expulsar a los trabajadores alemanes de Alemania perjudicaría la economía enemiga, a la vez que beneficiaría a la URSS. El gobierno soviético había comenzado a prepararse para los prisioneros de guerra incluso antes de 1945. Al estallar la guerra, se establecieron 8 campos de trabajo. Al principio, el número de prisioneros era pequeño, solo unos 10.000 para 1942. Pero la situación cambió tras la batalla de Stalingrado. Las fuerzas soviéticas capturaron a un gran número de alemanes. A finales de 1943, más de 200.000 estaban en manos soviéticas. Al final de la guerra, esa cifra había aumentado en más de 800.000. Se suponía que los prisioneros alemanes serían enviados desde los puntos de captura del frente a campos principales más al interior del país. En realidad, muchos permanecieron cerca del frente, viviendo en condiciones precarias. Un prisionero, Helmut Bonn, describió cómo lo mantenían en un corral de cabras, comiendo solo sopa y pan duro, bajo la vigilancia de una joven oficial del Ejército Rojo. Para 1946,
Había 240 campos en la Unión Soviética que albergaban a más de 1 millón de prisioneros. Esto aún no era suficiente para alcanzar la meta de Stalin. Así que, en 1944, los soviéticos comenzaron a aceptar alemanes étnicos de otros países. Se emitieron órdenes de arrestar a todos los alemanes de entre 17 y 45 años, hombres, y de entre 18 y 30 años, mujeres, en Rumania, Yugoslavia, Hungría, Bulgaria y Checoslovaquia. Se les permitió traer consigo 200 kilogramos de pertenencias. Estas personas fueron internadas y enviadas a la URSS. Al final de este esfuerzo, cerca de 3,8 millones de alemanes habían sido enviados a la URSS. De esta cifra, unos 2,4 millones eran soldados y oficiales. El resto eran alemanes étnicos procedentes de otros países. Mientras que los soldados fueron enviados a campos de prisioneros de guerra, los demás fueron asignados a batallones de trabajo. Se utilizaron para construir y reparar todo: fábricas, presas, carreteras y casas. Ayudaron a reconstruir ciudades soviéticas e incluso construyeron viviendas para los trabajadores del Ministerio del Interior. El famoso estadio Dinamo de Moscú fue construido por prisioneros alemanes. Sin embargo, muchos fueron enviados a zonas remotas para cortar madera, construir ferrocarriles y extraer carbón, hierro y uranio. Las condiciones eran duras, especialmente en invierno. El trabajo era duro. Un preso contó que tenían que cargar hasta 3 vagones de tren de madera en un turno. Trabajaban 16 horas al día, 7 días a la semana. Dormían unas horas y luego volvían a trabajar. Las comidas eran escasas, principalmente sopas aguadas, y el hambre era un problema constante. Un oficial dijo que los hombres intercambiaban cualquier cosa por comida. Los alemanes, altamente cualificados, recibían un trato diferente. Para 1946, más de 1.600 expertos, entre ellos ingenieros, arquitectos y científicos, fueron asignados a trabajos especiales. Estas personas vivían en mejores viviendas cerca de sus lugares de trabajo. Recibían salarios, en parte en marcos alemanes. Aún así, si no cumplían con sus obligaciones, corrían el riesgo de ser enviados a los campos de concentración. Los trabajadores alemanes regulares también recibían salario. Un soldado ganaba 7 rublos al mes. Los oficiales podían ganar entre 10 y 30 rublos. Pero los precios eran altos. Una jarra de leche costaba 2 rublos. Los zapatos podían costar 150 rublos. El dinero no alcanzaba para vivir y muchos luchaban por sobrevivir. Entre 1945 y 1956, más de 580.000 prisioneros murieron en campos soviéticos. De ellos, 356.000 eran alemanes. Fuerzas enemigas desarmadas. Aunque en Alemania Occidental, bajo control estadounidense, británico y francés, los prisioneros no fueron sacados de su país, su trato fue tan severo como en la Unión Soviética. Para el 2 de junio de 1945, solo el ejército estadounidense aún tenía cerca de 2,9 millones de prisioneros. Los campos estaban superpoblados y los suministros escaseaban. Las normas de la Convención de Ginebra de 1929 exigían que todos los prisioneros de guerra recibieran alojamiento, alimentación y cuidados según ciertos estándares. El general Dwight Eisenhower, al mando de las fuerzas aliadas, quería eludir las obligaciones legales y logísticas que estas normas imponían. Esto se debía al infame Plan Morgenthau, cuyo objetivo era debilitar permanentemente a Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, eliminando su poder industrial y militar. Por lo tanto, el Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada emitió una directiva para reclasificar a los prisioneros de guerra alemanes como fuerzas enemigas desarmadas. Esto significaba que los prisioneros de guerra alemanes seguían siendo considerados enemigos, solo que desarmados. Bajo la designación DEF, los prisioneros ya no estaban protegidos por la Convención de Ginebra. Esto permitía al ejército estadounidense negarles comida, refugio y atención médica, sin violar técnicamente el derecho internacional, ya que oficialmente ya no estaban clasificados como prisioneros de guerra.
Eisenhower no hizo ningún anuncio formal de la decisión, se mantuvo en secreto para el público e incluso para algunos funcionarios de la Cruz Roja. Tras las órdenes de reclasificación, millones de soldados alemanes que se rendían fueron recluidos en campamentos improvisados, en su mayoría campos abiertos cercados con alambre de púas. El grupo más grande de estos campamentos se extendía a lo largo del río Rin. Los Rheinwissenlager, o campos de concentración del Rin, eran una red de recintos al aire libre establecidos por el ejército estadounidense en el oeste de Alemania para albergar a los soldados alemanes que se rendían. Estos campos albergaban a cientos de miles de prisioneros tras alambre de púas en campos diseñados para un tercio de esa población. No había edificios, tiendas de campaña ni refugios. Los hombres eran abandonados a la intemperie, expuestos a la lluvia, el viento, el calor y el frío. Tras las lluvias, el suelo se convertía en lodo, lo que hacía casi imposible dormir y moverse. Carecían de letrinas y los prisioneros debían hacer sus necesidades al aire libre, contaminando así su espacio vital. En el campo de Rheinberg, los prisioneros vivían hacinados hombro con hombro. El agua estaba rigurosamente racionada. Cada prisionero recibía solo un vaso de agua al día. Había poca o ninguna comida, y muchos recurrían a la hierba, las hojas o incluso el cartón para sobrevivir. Los supervivientes describieron cómo en tan solo unos meses los soldados se convirtieron en esqueletos andantes, con el rostro hundido y el vientre hinchado. La atención médica era completamente inexistente. Los hombres con heridas abiertas o infecciones graves no recibían atención. La disentería se propagó rápidamente. Los testigos describieron el silencio que se apoderó del campamento, roto solo por las toses o los gritos de los moribundos. Los prisioneros llamaban a estos lugares campos de la muerte. Cuando, por la noche, las temperaturas bajaban, los hombres se acurrucaban para calentarse. Sin embargo, el frío podía ser tan intenso que muchos morían mientras dormían. Algunos intentaron cavar hoyos para refugiarse, pero el suelo era demasiado duro o estaba inundado. Wolfgang Iff, un residente local asignado a las tareas de entierro, testificó que recogía entre 30 y 200 cuerpos al día. Los depositaba en fosas comunes cubiertos con cal, sin identificación. La mayoría eran hombres jóvenes, algunos aún adolescentes. Los camiones llegaban regularmente para retirar los cadáveres. A los funcionarios de la Cruz Roja se les negó el acceso a los campos. Si intentaban traer comida o suministros médicos, los guardias estadounidenses los rechazaban. Los civiles que intentaban lanzar comida por encima de la alambrada corrían el riesgo de ser fusilados. Los guardias rara vez hablaban con los prisioneros. La mayoría observaba desde las torres en silencio con los fusiles preparados. Cuando los prisioneros pedían comida o agua, a menudo los ignoraban o los castigaban. El peor castigo se producía cuando intentaban protestar o acercarse a los civiles fuera del campo. Los guardias les cortaban la comida a todo el campo. Las condiciones no eran mejores en los campos de concentración franceses. En lugares como Toré, Les Pins, los supervivientes recordaban haber estado confinados en fosos de arena o antiguas canteras sin refugio. La comida consistía en una sopa aguada hecha con cáscaras de patata. Los prisioneros eran obligados a realizar trabajos forzados sin ropa ni calzado adecuados. Los oficiales franceses indicaron en sus informes que muchos prisioneros se encontraban en un estado lamentable y claramente moribundos. Los documentos oficiales franceses catalogaron estas muertes como «perdus pour raisons varios», perdidos por diversas razones, sin mencionar enfermedades, hambre o abandono. Se conservaron pocos registros, pero miles de ellos desaparecieron sin dejar rastro. Regresando a casa. A finales de 1946, la mayoría de los prisioneros de guerra en manos estadounidenses habían desaparecido, aunque las cifras exactas de cuántos fueron repatriados siguen siendo inciertas. Informes estadounidenses posteriores afirmaron que más de 2 millones habían sido liberados.
mientras que 600.000 habían sido transferidos a Francia. Sin embargo, el destino de más de 1 millón de prisioneros seguía sin resolverse. La repatriación desde la Unión Soviética, por otro lado, fue lenta y estrictamente controlada. A diferencia de los estadounidenses o los franceses, los soviéticos retrasaron el proceso durante años. A finales de la década de 1940, la Unión Soviética comenzó a devolver algunos prisioneros a Alemania. La mayoría de los liberados estaban enfermos, heridos o no estaban en condiciones de trabajar. Muchos sobrevivientes estaban demacrados y físicamente destrozados. Entre 1946 y 1950, alrededor de 837.000 alemanes regresaron a casa. Pero el número total de capturados probablemente superó los 3 millones. Eso dejó a un gran número sin contabilizar. Los observadores occidentales y las familias alemanas temieron lo peor. Algunos creían que más de 1,5 millones habían muerto en cautiverio soviético. Otros sospechaban que muchos seguían siendo utilizados como mano de obra, lejos de casa. Muchos prisioneros permanecieron retenidos hasta 1955, una década después de la guerra. La visita del canciller Konrad Adenauer a Moscú en 1955 logró la liberación definitiva de miles de ellos. Estos hombres fueron recibidos con ceremonias públicas y profunda emoción. Algunos llevaban tanto tiempo fuera que se les daba por muertos. Las autoridades soviéticas rara vez dieron detalles sobre quiénes fueron detenidos, dónde ni por qué. No se publicó una lista completa de los campos ni el número de muertos. Funcionarios occidentales estimaron que hasta el 73% de los alemanes capturados por los soviéticos nunca regresaron. La inteligencia estadounidense y los investigadores de posguerra intentaron seguir su suerte, pero el secretismo soviético se lo impidió. Los últimos retornados descendieron de los trenes en silencio, cargando solo con sus documentos y el peso de 10 años perdidos. ¿Ordenado y humano? En la conferencia de Potsdam de julio de 1945, los aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, acordaron la necesidad de trasladar la población alemana de Polonia, Checoslovaquia y Hungría. Esto se decidió porque la presencia de grandes minorías étnicas alemanas en Europa Central y Oriental había contribuido a la inestabilidad en el período de entreguerras. La Alemania nazi había utilizado la difícil situación de los alemanes étnicos como pretexto para la agresión y la expansión territorial. Los aliados aceptaron la idea de la expulsión solo con la condición de que se llevara a cabo de forma ordenada y humana. Sin embargo, no existía un plan claro sobre cómo se llevaría a cabo. La declaración era vaga y carecía de fuerza de ejecución. No especificaba quién sería responsable, cuántas personas podrían ser trasladadas ni a dónde irían. No se asignó ninguna autoridad internacional para supervisar el proceso. Los aliados asumieron que las expulsiones comenzarían solo después de tener tiempo para prepararse. Pero para cuando se celebró la conferencia, cientos de miles de alemanes ya habían sido expulsados en condiciones brutales. La decisión de Potsdam dio una sensación de legitimidad a lo que ya estaba sucediendo. Aunque los aliados querían evitar el caos, su decisión permitió que las expulsiones continuaran con escasa supervisión. Polonia. Tras la guerra, millones de personas de etnia alemana fueron expulsadas de Polonia y de las antiguas provincias orientales alemanas de Silesia, Pomerania y Prusia Oriental. Estos territorios habían sido entregados a Polonia por los aliados y sus poblaciones alemanas eran consideradas indeseables y peligrosas. En el verano de 1945, las autoridades polacas comenzaron a desalojar a los alemanes de sus hogares. A la mayoría se les dijo que solo tenían unas horas para marcharse. A menudo los obligaban a marchar a la estación de tren más cercana o simplemente a caminar hacia el oeste. En algunos lugares, como Szczecin, cerca de la frontera alemana, la población alemana fue concentrada en campos antes de la deportación. En el campo de Gumienice había 17.000 alemanes cautivos. Las condiciones eran severas. La gente moría de hambre, congelación y enfermedades.
Algunos campos, como el de Niemierzin, no tenían techo. La gente permanecía retenida a la intemperie, expuesta al frío invernal. La escasez de alimentos era común. Las raciones diarias estaban muy por debajo de los niveles de supervivencia. En uno de los campos de Szczecin, cada persona recibía solo una sopa aguada, 250 gramos de pan y un poco de agua. En otros, la distribución de alimentos se interrumpió por completo. Muchos se debilitaron tanto que no podían moverse. Las enfermedades se propagaban fácilmente. La tuberculosis, el tifus y la disentería se cobraron muchas vidas. El agua potable escaseaba. Las letrinas a menudo eran simplemente fosas abiertas. Había moscas y piojos por todas partes. Los registros médicos de la época muestran tasas de mortalidad alarmantes. En algunos campos la gente moría más rápido de lo que podía ser enterrada. En Wambinowicz, también conocida como Lambsdorff, 8,064 de los 48.879 internados murieron en tan solo un año. Entre ellos, muchos ancianos y niños. Algunos fueron fusilados al intentar escapar o simplemente porque los guardias sospechaban que ocultaban objetos de valor. Las mujeres eran especialmente vulnerables. A menudo eran sometidas a abusos sexuales y obligadas a trabajar largas jornadas. Las condiciones eran tan precarias que los aliados se quejaron repetidamente al gobierno polaco, pero poco cambió. Stendal, a 240 kilómetros de distancia, duraba 5 días. Los vagones iban abarrotados, sin calefacción ni baños. No se proporcionaba comida ni agua. Los enfermos eran abandonados a su suerte en el suelo. Cuando llegó el tren, muchos pasajeros ya habían fallecido. Otros estaban demasiado débiles para mantenerse en pie. Estos viajes recordaban lúgubremente las escenas de los campos de exterminio nazis. Niños lobo. Sin embargo, fueron los niños quienes más sufrieron. Muchos niños alemanes estaban tan desnutridos que no podían caminar ni hablar. Quienes no fueron llevados a campos fueron encontrados. Vivían en graneros o sótanos, abandonados por sus padres que habían fallecido o se los habían llevado. Estos huérfanos eran conocidos como los Wolfskinder o niños lobo. La mayoría de estos grupos se encontraban en Prusia Oriental. Cuando el Ejército Rojo entró en la región, perdieron a sus padres por la violencia, la deportación o el hambre. Abandonados, vagaban solos por bosques y aldeas en busca de alimento y refugio. Algunos tenían tan solo 6 o 7 años. Comían patatas crudas, bayas o cualquier cosa que encontraran. Para evitar ser detectados, se desplazaban principalmente de noche y dormían en graneros, campos o ruinas. Muchos cruzaron a la vecina Lituania, donde fueron adoptados extraoficialmente, bautizados con nuevos nombres y se les enseñó a hablar lituano. Otros trabajaron en granjas en condiciones precarias, esencialmente como jornaleros no remunerados. Se les dijo que nunca volvieran a hablar alemán. Estos niños vivían con miedo, aislados y en silencio, a menudo fingiendo ser lituanos o rusos para sobrevivir. Algunos nunca revelaron su verdadera identidad, incluso décadas después. Los esfuerzos por localizar a sus padres o hermanos desaparecidos rara vez tuvieron éxito. La mayoría de los Wolfskinder crecieron sin saber qué les sucedió a sus familias. No tenían documentos ni estatus legal, ni un país que los reclamara. Muchos no fueron reconocidos formalmente como víctimas hasta la década de 1990. Su historia permaneció oculta durante décadas, sepultada bajo el silencio político y la vergüenza personal. Al final del proceso de expulsión, alrededor de 7,9 millones de alemanes fueron expulsados de Polonia, incluidas las antiguas provincias orientales. Se estima que al menos 400.000 murieron por hambre, enfermedades, exposición a la intemperie o violencia. Muchos de los que sobrevivieron quedaron con discapacidades permanentes o trastornos mentales. Su viaje al oeste no fue una simple reubicación. Para muchos fue una sentencia de muerte. Checoslovaquia. Al igual que en Polonia,
Tras la rendición de Alemania, las nuevas autoridades checoslovacas comenzaron a expulsar a la numerosa minoría alemana del país. En los Sudetes, que habían albergado a más de 3 millones de alemanes, este proceso comenzó casi inmediatamente en mayo de 1945. Unidades checas armadas, guardias revolucionarios y civiles llevaron a cabo arrestos, desalojos y marchas forzadas. A la mayoría de los alemanes se les ordenó marcharse solo con lo que pudieran llevar consigo. Sus casas y pertenencias fueron saqueadas o reasignadas a checos. Al principio, las expulsiones no estaban organizadas centralmente. Muchas fueron llevadas a cabo espontáneamente por grupos locales sin órdenes de Praga. Los alemanes eran detenidos en pueblos, ciudades y aldeas y luego enviados a campos de concentración o conducidos a las fronteras. Estos llamados traslados salvajes se caracterizaban por palizas públicas, robos y asesinatos. La policía y las unidades del ejército checos a veces se mantuvieron al margen o participaron. En algunos casos también participaron soldados soviéticos. La violencia estaba alimentada por la ira, el miedo y el deseo de venganza. La sociedad checa se vio profundamente afectada por la ocupación nazi, y muchos interpretaron las expulsiones como justicia. Pero en este ambiente las atrocidades eran inevitables. Dos de las más impactantes fueron la Marcha de la Muerte de Brno y la masacre de Ústí y Labem. La Marcha de la Muerte de Brno. Brno era una ciudad en la zona central del país con una importante población de etnia alemana antes de la guerra. Alrededor del 63% de los habitantes del centro de la ciudad eran germanoparlantes. Sin embargo, Brno también era una ciudad con una fuerte presencia comunista y una grave escasez de viviendas. El 30 de mayo de 1945 se convirtió en escenario de una de las expulsiones más duras de alemanes en Checoslovaquia. Durante días, los sindicalistas comunistas amenazaron con una huelga a menos que se tomaran medidas inmediatas para expulsar a la población alemana. El 30 de mayo, bajo presión, el alcalde ordenó la deportación de decenas de miles de civiles alemanes. Se les dio poco tiempo para prepararse y se les dijo que trajeran solo lo que pudieran cargar. Esa misma noche, el primer grupo de alemanes salió de la ciudad a pie. En las horas siguientes le siguieron más columnas. Otro grupo procedente de pueblos cercanos se unió a ellos en el camino. Su destino era la frontera con Austria. Pero al llegar las fuerzas aliadas los obligaron a regresar. Al no poder entrar en Austria, fueron desviados a un grupo de campos cerca de Pohoreliche. Una sobreviviente, Marie Ransen-Hoferová, recordó que las personas fueron golpeadas durante la marcha, despojadas de sus objetos de valor y obligadas a dormir a la intemperie. Al llegar al campamento encontraron condiciones brutales, iguales a las de cualquier otro campamento similar. No había comida, agua potable ni refugio. La gente bebía de zanjas o charcos para saciar su sed. El saneamiento era casi inexistente, al igual que la atención médica. Cientos murieron de disentería, fiebre tifoidea y hambre. Las mujeres dieron a luz sin asistencia médica, lo que provocó la muerte de los recién nacidos en cuestión de horas. Muchos de los guardias del campo eran civiles locales y voluntarios comunistas, muchos de los cuales buscaban venganza. Mostraban poca compasión a los débiles o enfermos. Enterraban a los muertos en fosas comunes. Marie Ransen-Hoferová llamó a los campos un matadero, donde llegaban camiones cada mañana para retirar los cadáveres. El número de muertos sigue siendo controvertido. Aunque es difícil confirmar las cifras exactas, el historiador Egil Glasheim estimó que más de 1.700 personas murieron como consecuencia de las condiciones en los campos. Esta cifra no incluía a quienes pudieran haber fallecido durante el recorrido. La Marcha de la Muerte de Brno duró varias semanas. No fue solo un acto de expulsión, sino una marcha forzada mortal que cobró la vida de los más vulnerables. Para muchos supervivientes, el trauma perduró el resto de sus vidas. Masacre de Ústí nad Labem.
En estos días, todo el país estaba sumido en una atmósfera de caos, donde la más mínima chispa era suficiente para crear un desastre. Un accidente de este tipo ocurrió el 31 de julio de 1945 en la ciudad de Ustí. Nad Labem, conocido como Auschwitz en alemán. Un depósito de municiones explotó y la explosión mató a 28 personas, la mayoría de origen alemán. La explosión desató el pánico y la ira entre la población checa local. Rápidamente se extendieron rumores de que la explosión fue un ataque deliberado por agentes del Hombre Lobo nazi, un grupo de nazis, paramilitar organizada para actuar como agentes de retaguardia, saboteadores y asesinos en territorios ocupados por los aliados. En menos de una hora, obreros checos, guardias revolucionarios, soldados y policías salieron a las calles. Comenzaron a cazar civiles alemanes a plena luz del día. Los soldados soviéticos también se unieron al linchamiento. Testigos presenciales describieron escenas de caos y terror. Los alemanes fueron sacados a la fuerza de sus casas, oficinas y trenes. Algunos fueron golpeados hasta la muerte con barras de hierro o culatas de fusil. Otros fueron arrojados al río desde el puente del Elba. Mientras forcejeaban en el agua, la gente en la orilla les disparó o les lanzó piedras. Un bebé en un cochecito fue empujado desde el puente con su madre. Las estimaciones del número de muertos varían. Algunos informes iniciales afirmaron que murieron cientos o incluso miles. Investigaciones posteriores sugieren que entre 100 y 150 alemanes fueron asesinados. Sin embargo, se desconoce el número exacto, ya que muchas víctimas fueron enterradas en fosas comunes o arrastradas por el río. Las matanzas fueron espontáneas, pero ocurrieron a plena vista de los oficiales y soldados checos, quienes hicieron poco por detenerlas. El gobierno checo respondió con una mezcla de negación y desvío. Las autoridades culparon a los alemanes, calificando la explosión de sabotaje. Algunos periódicos publicaron afirmaciones falsas como que un avión alemán había lanzado bombas. El ejército checoslovaco insistió en que la causa de la explosión no estaba clara, pero el gabinete la calificó rápidamente de terrorismo. En las semanas siguientes, el ambiente en Ustí y otras localidades se tornó histérico. Las acusaciones de actividad de los hombres lobos se extendieron ampliamente. Los alemanes fueron arrestados, golpeados y en ocasiones asesinados solo por rumores. En algunas zonas, las autoridades checas incluso obligaron a los prisioneros a firmar confesiones que confirmaban planes para envenenar pozos o bombardear edificios. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas de sabotaje. La masacre de Ustí siguió siendo uno de los peores incidentes de violencia colectiva durante las expulsiones de la posguerra. Hungría y otros países. En Hungría, las deportaciones estaban más organizadas, pero seguían siendo severas. A los alemanes se les despojaba de su ciudadanía y sus propiedades. Unos 200.000 fueron expulsados entre enero de 1946 y junio de 1948. Muchos fueron obligados a subir a trenes abarrotados con destino a Alemania. Otros fueron recluidos en campos de detención bajo vigilancia militar. Con frecuencia, separaban a las familias y les confiscaban sus pertenencias. En Yugoslavia, la expulsión de los alemanes étnicos comenzó inmediatamente después de la guerra. El nuevo gobierno comunista de Tito declaró culpable colectivamente a la minoría alemana. Sus propiedades fueron confiscadas y decenas de miles fueron enviadas a campos de trabajos forzados. En campos como Gakowo, Krusevlie y Molin, las condiciones eran mortales. Los prisioneros recibían solo una comida al día, a menudo una pequeña porción de gachas de maíz o pan duro. Las enfermedades y el hambre eran comunes. En Krusevlie, 200 niños morían cada día en el punto álgido de la crisis. La atención médica era mínima o inexistente. Miles murieron antes de ser liberados o transferidos.
Las comunidades alemanas más pequeñas de Europa del Este también sufrieron. En Rumania, decenas de miles de personas fueron sometidas a arrestos masivos. Una gran parte de ellas fueron deportadas a la Unión Soviética para trabajar en minas y fábricas. En todos estos países, los alemanes expulsados enfrentaron destinos similares: hambre, violencia y pérdidas. Las expulsiones desarraigaron comunidades enteras, arrasando asentamientos alemanes centenarios en cuestión de meses. Incluso después del fin de los horrores de la guerra, la miseria de la población alemana persistió. Tuvieron que afrontar las consecuencias de haber apoyado a un régimen que había sumido a Europa en una de las guerras más sangrientas de su historia. Las mujeres alemanas fueron sometidas a pruebas inimaginables, además de la pérdida de sus maridos, padres e hijos en combate o en cautiverio. Estuvieron expuestas a la violencia doméstica. Las violaciones masivas, especialmente en las zonas ocupadas por los soviéticos, dejaron profundas heridas físicas y psicológicas. Muchas víctimas sufrieron problemas de salud de por vida, siendo la infertilidad el más común. También cargaban con cicatrices invisibles, vergüenza, trauma y pesadillas, y tuvieron que soportarlo todo en silencio, en una sociedad que permaneció ciega a su sufrimiento durante décadas. La situación fue especialmente devastadora para las mujeres que se embarazaron. Solo en Berlín, miles de bebés rusos nacieron en 1945 y 1946. Muchas mujeres decidieron no dar a luz. Los registros oficiales afirman que se aprobaron cientos de solicitudes de aborto. Otras mujeres llevaron sus embarazos a término, criando hijos a menudo sin conocer la identidad de su padre. Estos niños heredaron el estigma de sus orígenes. Al mismo tiempo, las mujeres alemanas se convirtieron en los pilares de la recuperación, conocidas como Trümmerfrauen o mujeres de los escombros. Limpiaron las ruinas de ciudades destruidas como Berlín, Dresde y Múnich, ladrillo a ladrillo. Con muchos hombres muertos o aún prisioneros de guerra, las mujeres asumieron la plena responsabilidad de reconstruir hogares y cuidar de sus familias. Esta dualidad, trauma y resiliencia, es clave para comprender el panorama de la posguerra. Cabría preguntarse, ¿cómo siguieron adelante? La respuesta reside en actos silenciosos de fortaleza: barrer escombros, organizar comedores populares, mantener unidas a las familias incluso mientras en privado atravesaban un infierno. Junto con las mujeres, los niños sufrieron enormemente. Miles murieron en las batallas finales y los bombardeos. Un gran número murió durante las caóticas evacuaciones, sucumbiendo al hambre, el frío o el agotamiento. En el caos de la venganza, los niños no siempre se salvaron. Entre las víctimas de violación había niñas de tan solo 8 años, como en las atrocidades documentadas en Nemmersdorf. Estas historias quedaron sepultadas en silencio durante décadas. Miles de niños quedaron huérfanos o separados de sus familias. En Berlín y otras ciudades devastadas, bandas de niños abandonados vivían en ruinas, rebuscando entre la basura o mendigando. Alimentarlos se convirtió en una prioridad solo más tarde. Inmediatamente después ocupaban un lugar bajo en la lista de distribución de alimentos. Programas emblemáticos como el paquete CAR ofrecerían posteriormente alivio, pero en 1945 la hambruna era generalizada. En las zonas británica y estadounidense, las raciones diarias a veces se reducían a 1.200 calorías, apenas suficientes para sobrevivir. Las familias recurrían al mercado negro o buscaban lo que podían. Las memorias hablan de personas que comían hierba o animales callejeros. La desnutrición debilitó a la población y provocó la propagación de enfermedades como la tuberculosis, la difteria y otras. Mientras tanto, millones de alemanes étnicos expulsados de Europa del Este inundaron las zonas occidentales. Su llegada agotó los ya escasos recursos. Fue una de las razones por las que los aliados instaron a detener las expulsiones caóticas y salvajes. Simplemente no podían alimentar a millones más. Luego vino la desnazificación. Decenas de miles de alemanes, tanto hombres como mujeres,
fueron internados en todas las zonas de ocupación por sospecha de participación nazi. Solo en la zona estadounidense se establecieron campos especiales para este propósito. Si bien las condiciones eran duras, no fueron deliberadamente brutales. Aún así, hubo episodios oscuros, informes de palizas durante los interrogatorios, especialmente en centros gestionados por los británicos como la Jaula de Londres. Además del encarcelamiento, muchos civiles sufrieron humillaciones forzadas. En lugares como Buchenwald o Bergen-Belsen, los aldeanos fueron conducidos a través de los campos para confrontar los horrores cometidos en su nombre. Aunque no se trataba de un castigo en el sentido legal, el impacto emocional fue severo. Contribuyó a un sentimiento general de culpa y a un colapso moral. Toda la estructura social se desmoronó, la delincuencia se disparó. La prostitución se convirtió en un medio de supervivencia y confraternización. Aunque inicialmente estaba prohibida, la prostitución estaba muy extendida. Las Fräuleins, que entablaban relaciones con soldados aliados, a menudo solo intentaban sobrevivir. Muchas de ellas fueron víctimas de violación, pero ahora formaban relaciones consensuales con hombres de los mismos ejércitos de ocupación. Las muertes autoinfligidas también aumentaron. No solo los líderes nazis, sino también la gente común, abrumada por el miedo, la vergüenza o la desesperación, se quitaron la vida. La ciudad de Demmin presenció masacres ante el acercamiento de las tropas soviéticas, con familias enteras ahogándose juntas en los ríos. A finales de 1945 comenzó una frágil recuperación. Se limpiaron los escombros. Las familias se reunieron. La vida, con cautela, se reanudó. En un país en ruinas, el espíritu de Alemania no estaba del todo quebrantado. Esto también es parte de la historia de la tortura que sufrió el pueblo alemán en 1945. Memoria. Si bien los juicios de Nuremberg procesaron a criminales de guerra del Eje, los crímenes contra el pueblo alemán quedaron prácticamente impunes. Ningún soldado soviético fue juzgado públicamente por violación o asesinato de civiles alemanes. Es más, el gobierno soviético negó o minimizó durante mucho tiempo tales delitos. Los aliados occidentales sí procesaron a algunos de los suyos, pero decisiones políticas de alto nivel, como la política de expulsiones masivas o las duras condiciones en los campos de prisioneros de guerra, nunca fueron juzgadas. Los líderes aliados en general consideraron sus acciones como una represalia justificada o una necesidad estratégica. Solo décadas después, algunos funcionarios expresaron su arrepentimiento. Al terminar la Guerra Fría, los líderes de Polonia y Checoslovaquia reconocieron las dificultades de la expulsión y el presidente checo, Václav Havel, ofreció por los agravios cometidos contra los alemanes de los Sudetes. Sin embargo, la anulación legal de los decretos Benes nunca se produjo. Durante los primeros años de la Guerra Fría, el debate sobre los crímenes perpetrados por los aliados fue silenciado. En Alemania Oriental, la narrativa de la ocupación soviética no permitía ninguna crítica al Ejército Rojo. Las violaciones y asesinatos masivos eran temas tabú. En Alemania Occidental, se mostró compasión por los expulsados y los prisioneros de guerra retornados, pero la atención se centró en la reconstrucción y la integración de millones de refugiados en lugar de buscar reparación. El gobierno de Alemania Occidental documentó discretamente las expulsiones y las pérdidas, pero a nivel internacional estos hallazgos tuvieron poca repercusión hasta más tarde. Recién a partir de la década de 1990, el tema del sufrimiento alemán en 1945 se convirtió en foco de amplios estudios, una vez que la sensibilidad de las generaciones inmediatamente posteriores a la guerra empezó a evolucionar. En la Alemania actual, los acontecimientos de 1945 se recuerdan de una manera que reconoce el sufrimiento alemán sin equipararlo al sufrimiento que Alemania causó. El relato de la tortura que sufrió el pueblo alemán en 1945 sirve para enseñar a las generaciones futuras que el castigo y la venganza colectivos solo conducen a más trauma
y a un nuevo ciclo de violencia.